Lo que nos parecía muy, muy lejano ya en los comienzos de septiembre, ya está cerca de nosotros, ¿eh? El recorrido completo de nuestro curso, ¿eh? Hoy vivimos nuestro 7º encuentro, el próximo ya será un encuentro de evaluación, y bueno, y después ojalá que lo que hemos compartido nos sea de mucho provecho a todos, y a través nuestro que haga crecer a nuestras comunidades cristianas. Nos recibimos entre todos en la presencia del Dios que hace la reunión, el Dios Padre que nos reúne a todos para que con Jesús crezcamos en la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, queridos hermanos, con el deseo de que crezca en nosotros el reino de Dios. Que crezca transformando, ¿sí? Que crezca como la semilla de mostaza en nuestro corazón y nos hagamos partícipes del reino, y que transforme profundamente nuestra vida como la levadura en la masa, que comunica un nuevo ser, que crea más vida, que desarrolla vida, que tiene potencia en sí mismo, que también nosotros nos llenemos de la potencia del reino y lo podamos compartir como pan bueno con todos nuestros hermanos. Le pedimos esa gracia a nuestro Dios, y con este servicio para el cual nos estamos preparando, capacitando, el servicio de ser catequistas, de ser servidores de la palabra, animadores de la fe de nuestro pueblo, que la lógica y la dinámica del reino crezca más y más en nosotros. Y lo que del Padre nuestro decimos, venga a nosotros tu reino, se concrete hoy y siempre en cada uno. Nos abrimos a esa maravilla del reino y lo invocamos una vez más, pedimos que venga a nosotros con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que nuestra Madre, la Virgen María, que acogió el reino en su vida y fue transformada por esa semilla del reino, por esa fecundidad del reino, en la Madre de Jesús, en la Madre de la Iglesia, nos acerque más y más al corazón apasionado de Jesús, Señor de los milagros para nosotros en Perú, que obra la maravilla de un pueblo de hermanos, de discípulos, y unidos reconstruimos la paz, la igualdad y la justicia que tanto anhelamos. Con María seguimos al Señor de los milagros y comenzamos el encuentro de esta noche, el último de nuestro camino de este curso de la liturgia de la palabra. Muy bien, vamos a ver si podemos compartir el texto que he preparado para ustedes. Creo que también bonito, yo lo puedo dar testimonio porque lo preparé para ustedes, pero enriqueciéndome yo. ¿Qué va a hacer? Me enriquecí muchísimo con lo que hoy vamos a compartir, hermanas y hermanos. Muy bien. ¿Ustedes recuerdan? Así a grandes rasgos el itinerario que venimos haciendo, ¿verdad? Venimos recorriendo este camino de entrar, porque es celebración en el campo de la liturgia. ¿Sí? Sí, en esos dos temas de la liturgia y de la palabra revelada, anunciada, celebrada, meditada, orada y vivida, en esa dinámica hemos enmarcado el curso en general. Después fuimos dando aspectos más particulares sobre lo que
supone la celebración, el ritmo de la celebración, y en particular los elementos más importantes, más destacados de las celebraciones de la palabra. La hemos, creo que, definido bien como verdaderas celebraciones de la Iglesia, y que por lo tanto encierran un misterio, hay un contenido, una presencia indudable de Dios en ellas, por lo tanto merecen una preparación adecuada, una propuesta adecuada, una celebración adecuada y una acogida de parte de los fieles, ¿no? No solamente preparar nosotros algo que nos deje serenos a nosotros y satisfechos porque, entre comillas, nos salió bien. A veces miramos y medimos nuestras cosas por el éxito de lo que nosotros trabajamos, pero en realidad, el fruto, hoy lo vamos a recordar una vez más, no es que haya salido bonita la celebración tal como la habíamos preparado. A veces mejor incluso, ¿no? Bueno, si eso se da, gloria a Dios, porque hablábamos de la belleza de la celebración, celebrar con cierto arte, con gusto, con profundidad, ¿no? Pero recordamos que el gran fruto de toda celebración, de todo encuentro con el Señor, es una vida transformada, que la palabra escuchada se transforma en vida en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a concluir. La semana pasada fue en torno a un tema de la belleza. ¿Recuerdan, no? La belleza de la liturgia, que tiene contenidos muy profundos y expresiones externas, visibles, que hablan de esa belleza. Pero hoy, más que ese aspecto particular, que fue, creo, muy lindo, también hablamos ya en la parte más práctica sobre el tema del canto, ¿no? El canto en la liturgia, que es tan importante, que ocupa un lugar tan destacado. Bueno, y ojalá que nos haya hecho bien conocer ese tema, profundizarlo, y porque queremos que también formen parte bien de nuestra celebración, las que en el futuro vamos a preparar y animar. Hoy, sobre ese tema formativo y de la liturgia ofrecida, bien celebrada, queremos ofrecer esto que tiene que ver con la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Sobre todo sobre este tema el Papa Benedicto XVI hizo su gran aporte, y el Papa Francisco, ¿no? Veremos también cómo él ha hecho una gran contribución a este tema que hoy vamos a considerar. Entonces comenzamos con este título que creo que es bien sugerente. La liturgia bien celebrada es la mejor catequesis. Aquí son normas generales, no solamente para la liturgia de la palabra, ¿no? La liturgia eucarística, la liturgia bautismal, la liturgia de la confesión, la liturgia del matrimonio, la liturgia de las horas, la liturgia de los enfermos, bueno, un responso, todo lo que es liturgia bien celebrada ya es un anuncio, ya es una propuesta de formación, de catequesis. Entonces, preparar y vivir bien la celebración ya es la mejor catequesis. Así se vive un valor profundo que después se percibe por los ojos, por los gestos, por los ritos, por la actitud devota, el respeto, la adoración, se percibe una presencia. Muchas veces, en unas celebraciones, cuando no se va al núcleo, que es el misterio celebrado, pues nos entretenemos con agregados, rellenos, demoniciones, explicaciones, de todo. Entonces, eso banaliza después lo más importante, que es el rito, como habíamos hablado, y el sentido, el contenido de los ritos litúrgicos. Algunas preguntas, así como para entender esto de que a veces nos vamos muy por las ramas para después vivir poco del contenido fundamental. Hay algunas preguntas, ¿no? ¿De qué sirve, por ejemplo, explicar, como solemos hacer en las moniciones y en la catequesis, que el incienso significa oración? La oración que se eleva al cielo. Lo explicamos, ¿no? Y al explicarlo ya lo estamos desvirtuando.
Pero si además luego, cuando se inciensa, se hace de un modo apresurado, a las corridas, sin la debida preparación, como que se nota que hemos improvisado, que estamos haciendo algo que no entendemos, que no sabemos, y que no gusta, y que no contribuye, y que distrae, que perturba y nos aleja del verdadero sentido. Hemos hecho una presentación maravillosa, el incienso es oración que se eleva al cielo, y después lo que hacemos es lamentar. Eso expresa ese modo de presentar así, tan superficialmente y tan a las apuradas el rito del incienso, expresa verdaderamente oración y ofrenda a Dios. Muchas veces no, son elementos perturbadores. ¿De qué sirve repetir, como a veces hacemos, que las lecturas bíblicas se trata de escuchar la palabra de Dios? Dios habla a su pueblo. Y después, al momento de concretar la lectura, dejamos que cualquiera lea, incluso niños, con textos que recién ahí estamos conociendo. Por lo tanto, no podemos respetar su ritmo, sus énfasis, su gradualidad, su vinculación, su entonación. Nos alejamos del texto. Hemos dicho una bonita presentación, pero después lo que ofrecemos es pobrice. Pobrice. Leer de una manera que no se distinguen las palabras, que no se vocaliza bien, y darle la entonación y el sentido que tiene la palabra. ¿Para qué tanta introducción, tanta motivación si después lo que ofrecemos es pobre? Bien, esto que estamos presentando es como para entender por dónde va a ir la reflexión de esta noche, ¿no? ¿Dónde va a ir la reflexión? Bueno, algo referido a la liturgia eucarística, ¿no? Referido a explicar qué es el prefacio antes de la consagración, si después el mismo gesto consagratorio se hace rápido, sin enfatizar las partes, sin desarrollar el gran simbolismo eucarístico. ¿De qué sirve hacer todo eso si después los sacerdotes, generalmente apurados, después de celebrar 2, 3, 4, 5, 6, podría seguir, lo dejamos ahí misas en un día, dice, ay, elijamos la plegaria más corta, y es la número 2, que es bellísima, pero a veces es la única que se usa, ¿no? Por ser la más breve, por ser recitada más a prisa, porque la sabemos de memoria, sin la debida reverencia, sin la debida preparación, unción, ¿no? Por estar viviendo ese momento. ¿De qué sirve hablar del Espíritu Santo en nuestras celebraciones, ¿no? Si luego la imposición que hace el sacerdote, por ejemplo, en la epíclesis de la misa, no es un gesto destacado, no es percibido por fieles. Se hace tan fugazmente y tan así al paso, que no se percibe que en ese momento, junto con las palabras de la consagración y el gesto del sacerdote sobre las ofrendas, y se pronuncia esa epíclesis, que es esa invocación al Espíritu, ahí se está haciendo presente Jesús en la Eucaristía. Y bueno, pasa como un momento más, pasa inadvertido. A veces se hace de tal manera que ni siquiera se ha tomado el tiempo, se ha hecho la invitación a que los fieles con respeto se arrodillen. Esos pequeños gestos que hablan de que hay una gran distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, siguen los ejemplos sobre la fracción del pan, los gestos por ejemplo, cuando se va a recibir la comunión, ¿no? Ahí hay un momento en la celebración litúrgica, me refiero. Puede ser también en la celebración de la palabra, ¿no? Si nos damos la paz antes de la comunión, generalmente lo que hacemos es perder la paz. O es un momento que, si estábamos aburridos, pero contenidos por la cierta sobriedad de la celebración, hay momentos que parece que son más sobrios, entonces estamos como más contenidos, ¿no? Más retenidos, menos expresivos.
Pero recuerden ustedes en las misas, por ahí nos pasa a todos como adultos, a los niños y a los jóvenes seguro, pero también a los adultos. No vamos a ser injustos con los niños y con los jóvenes, a todos nos pasa. Que el momento de darnos la paz es un momento de jolgorio. Y ese momento ya se volvió como tan simple que a lo mejor sería mejor no hacer en ese momento un gesto de paz o hacerlo de una manera que nos comprometa con la paz, no que sea un momento de distracción y justo antes de la comunión. Justo antes de la comunión. Cuando el sacerdote parte el pan, por ejemplo, es un gesto hermoso. Después del saludo de la paz, habría un modo, tendríamos que hablar sobre eso, cómo hacerlo mejor, todos podemos incorporarlo en nuestras comunidades, tiene el Cordero de Dios, ¿no? Y antes de rezar el Cordero de Dios, en silencio, se debe hacer la fracción del pan, de una manera visible, visible, se parte el pan. ¿Qué momento de la vida de Jesús estamos celebrando en ese momento? Estamos contemplando en ese momento. Pues su muerte, es un cuerpo que se parte, para que después se pueda compartir el alimento para todos. Entonces, ese gesto entre el barullo y el desorden del saludo de la paz. Y la premura del sacerdote para acabar pronto, pasa desapercibido un gesto hermosísimo. Hermosísimo. Se podría evitar, ¿no? Podría ser de una manera distinta. De las municiones, en la catequesis sobre un momento de adoración, de acción de gracias, si los gestos externos no acompañan lo que los labios pronuncian. Tienen una gran sintonía entre lo que los labios pronuncian, lo que el corazón siente, el cuerpo expresa. Tiene que haber unión entre la palabra, el sentimiento y la expresión. Pero a veces decimos una cosa, mostramos otra, y al final el signo, el gesto sacramental quedó totalmente desvirtuado. Algunos ejemplos podríamos seguir agregando. En general, para darle el enfoque central a este tema, una liturgia verbalista, o sea, que habla mucho, que dice mucho, que propone mucho, que anima mucho, que agrega y que agrega, es inversamente proporcional a la solemnidad, dignidad y respeto de los ritos litúrgicos. No porque digamos más cosas, celebramos mejor. Lo adecuado, en el momento oportuno y acompañado con el ritmo de la celebración. Si el monitor va por un lado y el sacerdote por otro, lamentablemente esas municiones no ayudan para nada, por más que las hagamos con el mayor esmero, con la mayor dedicación. Y por más que nosotros nos quedemos tranquilos de que se nos salió bonito, 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 pero no se correspondieron con lo que se estaba realmente celebrando. Y eso no es problema del monitor, sino que el monitor prepara una cosa y el sacerdote celebra a su modo, a su ritmo. A mí me pasa. Puedo decir que me pasó hoy, en la celebración, y tal vez ayer, y tal vez me pase mañana. Y cuando hay un grupo que monita, que ha preparado municiones y que no ha coordinado con el sacerdote, cada sorpresa, me parece que fueran misas distintas, ¿no? Y que la misa fuera lo que dice el monitor, y no el gesto sagrado, no el rito litúrgico. ¿Se dan cuenta? Esas discontinuidades hacen que vivamos muchas veces tan mal celebradas que dan un mensaje equívoco a la comunidad y nos puede poner en el autoengaño de creer que lo que a nosotros nos gustó, a Dios le agradó. Parece que a Dios no le haya agradado y muchas veces puede ser que a nuestro pueblo no le haya ayudado. Al final, hermanas, hermanos, como siempre, es más fácil celebrar bien. Celebrar bien, sencillamente, naturalmente, con
con el acompañamiento justo, equilibrado, oportuno, elocuente de todo lo que rodea la acción litúrgica. Ese arte del cual hablamos la semana pasada. En síntesis, para celebrar bien, tengamos bien presente, tengamos presente eso. Lo hemos dicho, hemos dado criterios normativos, el ordinario de la liturgia de la palabra. Recuerda, ¿no? Tiene que haber respeto a la norma litúrgica. Respeto. Porque si la respeto, la conozco, permanentemente la reviso y la ensayo. Para eso, ¿no? Para darle respeto y valor. No está porque sí. No la pusieron los que la prepararon a esa normativa litúrgica porque les pareció. Tiene un sentido, tiene un valor que tenemos que conocer, respetar, ensayar y valorar. Segundo, valorar los signos y los ritos. Por ejemplo, todas las secciones, hacerlas bien, sencillamente. El incensar, el uso del incienso en la celebración litúrgica no sea valioso por lo que decimos, sino por lo que exprese al celebrarse bien. Ahí ya se convierte en anuncio. No hace falta que dé tantas explicaciones. Cómo adoramos, cómo nos movemos, cómo participamos bien integrados los unos a los otros, cómo se respetan los textos, cómo se viven con intensidad cada uno de los momentos, en torno a la palabra, a la liturgia eucarística, a cómo se va a llevar adelante el signo de la paz, para que no se convierta en un recinto, en un recreo, en un espacio de jolgorio, de patio, ¿no? Estamos de recreo, podemos hacer lo que queremos. No, ¿cómo lo rescatamos, ¿no? El signo litúrgico como un gesto de paz. Si pudiera yo pienso que tiene un sentido de ponerlo ahí, la liturgia lo pensó así. ¿Por qué les parece que hay un gesto de paz antes de la comunión? Pues porque Jesús dice que si vos no estás bien con tu hermano, ¿cómo te vas a acercar a la comunión? Tenés que estar en paz con tu hermano. Entonces nos ofrecemos la paz, simbólicamente, pero realmente. Pero no es un momento de distracción, no es un momento de salutación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? No, es un signo sacramental antes de la comunión. Si no lo podemos lograr, tal vez convenga suspenderlo, aunque a la gente es un automatismo que está, ¿no? Tú no dices nada sobre el saludo del país, todo el mundo está en los abrazos, los besos, cambia de banco, de pila, va para adelante, para atrás, porque ya está, es automático. Una liturgia, hermanas y hermanos, donde los movimientos se hacen automáticamente, la liturgia tiene poco y tiene nada. Tengámoslo en cuenta. Bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Muchas situaciones que deben ser rescatadas para que valoremos mejor los signos y los ritos. Y también otro elemento que me parece importante es para celebrar bien, ¿no? Además del respeto a las normas litúrgicas, valorar signos y ritos, no inventar nada. A veces creemos que la liturgia, que es vida y está planteada como vida, de hecho después lo vamos a tratar, que es vida, está sometida a muchas veces, sucumbe ante la genialidad pastoral de cualquiera. A mí me parece que es más agradable, más lindo, más chévere hacer de esta manera. Y creo, invento, dejo de lado la riqueza de la norma litúrgica, de los signos y de los ritos litúrgicos, y me propongo algo distinto, invento algo. En la liturgia no se puede inventar nada. Lo que se puede es hacer mejor lo que tenemos que hacer. Únicamente
las municiones que deben ser breves y las palabras del sacerdote en las municiones. Pero eso se puede apuntar, pero no es para que eso sea una montaña de palabras que tapen los ritos y los gestos. Con estas o semejantes palabras suelen decir muchas veces las expresiones litúrgicas que están en los rituales, en el misal, ¿no? Puede decir, dígase así, pero se puede también decir de algo semejante, algo totalmente distinto, ¿no? Estas municiones, estas palabras no han de ser pequeños sermones, pequeños sermones para dar un mensaje que no va como un verdadero invento, ¿no? Y otro aspecto a cuidar y a tener en cuenta para que una liturgia bien celebrada es cuidar y potenciar el aspecto sagrado de la liturgia. Y acá hay varios elementos. El elemento sagrado de la liturgia, pensar y sentir, tanto los que celebramos como el pueblo de Dios. Ojo, tenemos que ayudar, los que animamos la celebración, a que el pueblo descubra que está ante lo sagrado. Ante lo sagrado. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa en sus comunidades, antes de comenzar la celebración, no hay un clima litúrgico adecuado. Hay mucho tumulto, la gente habla, la gente se mueve para acá, para allá, y muchas veces el equipo de liturgia también está a las corridas. Veniré a la primera lectura, hacemos las ofrendas, la oración de los fieles, por favor. No. Tenemos que cuidar y potenciar el aspecto sagrado de la liturgia. Crear ese hábito, esa disposición en el pueblo de Dios es nuestra misión. Nunca digamos, la gente no sabe cómo se celebra. ¿Y cuál es nuestra función? Enseñar. Y el mejor modo de enseñar no es largos sermones. El mejor modo de enseñar, la mejor catequesis es una liturgia bien celebrada, que dé gusto, que atraiga a la mejor celebración. ¿Qué quiere decir que se respete el carácter sagrado? Es decir, que estamos en presencia de Dios. Se destaca, se realza el sentido vertical. Nosotros con Dios y Dios con nosotros. Nosotros elevando nuestras súplicas y Dios haciendo llegar a nosotros su palabra, su gracia, su rostro, ¿no? No tiene que aparecer como que es un encuentro infantil, un encuentro de jóvenes, donde, bueno, pues introducimos dinámica, aprovechamos a dar catequesis, aprovechamos a retar a la gente porque no participa. No es momento para cualquier cosa. Lo sagrado se expresa en el silencio, en el canto adecuado, confesando la fe de la iglesia, en el respeto, en la adoración, en el modo de estar y de moverse por el presbiterio, por el lugar de la celebración propiamente, y eso es para nosotros, pero también dentro del templo, los fieles. No solamente celebran los que estamos al frente, ¿no? No celebramos solamente nosotros, celebra toda la comunidad. Recuerden ese sentido comunitario de la liturgia, ¿no? No estamos por encima de nadie, ni nadie puede sentirse fuera de estas razones. Y hay un criterio que acá se lo destaca perfectamente. Miren, una de las mejores justificaciones, mejores en cuanto a que parecen justificarnos mejor, ¿no? Valga la redundancia, de hacer cosas raras en la liturgia, por ser benévolos, cosas raras en la liturgia, es por razones pastorales. Esta gente está así, por eso conviene que hagamos de esta manera. En cambio de comunidad, estaba en una periferia, me voy al campo, digo, no, esta gente es distinta, entonces por razones pastorales voy a hacer otra cosa. Y después voy a celebrar al centro de la ciudad, porque tenemos nosotros, ¿no? Nuestras parroquias, la de ustedes, la nuestra, tenemos en los barrios, tenemos en el campo, y tenemos en los centros urbanos más grandes, ¿no? En las ciudades. Por razones pastorales hacemos cosas muy distintas.
La aclaración es: nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Sacrosanctum Concilium, Vaticano II, número 22. Recuérdenselo a los sacerdotes, a los diáconos, a los religiosos o religiosas que animan celebraciones de la palabra. Y ténganlo presente muy ustedes, hermanos y hermanas laicos, que van a preparar y animar celebraciones de la palabra cada vez más. La respuesta sobre que las razones pastorales justifican los cambios no son valederas. Entonces, el sacerdote o quien sea no puede interpretar lo que dice el ritual y modificarlo a su gusto. En razones pastorales puede caber todo, olvidando siempre que la liturgia, tal cual bien celebrada, ya es pastoral. O sea, quien preparó la liturgia lo hizo con una visión pastoral. A nosotros puede parecernos que no, pues tal vez porque no conozcamos la liturgia. Y más que emerja el misterio, quisiéramos emerger nosotros. Ese cura es chévere, ese cura, esa religiosa, ese diácono, ese laico, esa hermana, esa profesora, es admirable lo bien que hace las cosas, lo bien que hace las cosas. Es muy creativa, es muy dinámica, ella hace cosas muy distintas. Algunos llegaron a decir: a nosotros nos gusta más la misa de la hermana que la que el padre celebra cuando viene por aquí. Imagínense, ¿no? Hermanas y hermanos, la creatividad, las razones pastorales no justifican ningún tipo de cambio. Es verdad que lo importante es que cada uno entre en el misterio con aquella deseable participación plena, activa, consciente, interior, fructífera. Eso es lo importante. Pero la liturgia requiere buenos celebrantes. El ars celebrandi que decíamos la semana pasada, ¿recuerdan? Para que no sean estorbos, sino ayudas para vivir la liturgia. Buenos laicos, sacerdotes y obispos, con sentido litúrgico y espiritual, que celebren tal cual lo marca la Iglesia en sus normas y rúbricas, siempre también con fervor y con devoción. No es necesario ser creativos y dejar de lado esta riqueza litúrgica de la Iglesia por el hecho de innovar y tener como más pegada, más onda, ¿no? Pues cuando ya no estemos en ese lugar, ¿con quién se seguirá encontrando la gente si el padrecito genial ya no está? Seguramente le dan la vida imposible al padrecito que venga o a la hermanita que venga, que no son tan geniales, pero tal vez tengan este espíritu de remitirnos a lo esencial, que es lo que la liturgia bien celebrada nos ofrece. Bueno, no podía faltar algo más, si bien esto que estamos compartiendo es muy actual, tiene que ver con el movimiento litúrgico después del Vaticano II, las catequesis del Papa Francisco nos aportan muchos elementos para este tema. Él parte de que la celebración litúrgica es un diálogo entre Dios y el pueblo. Para él, reunirse litúrgicamente es que Dios quiere dialogar con el pueblo. Y, sobre todo, desarrollado en la liturgia de la palabra. Y que llega a su culmen en la proclamación del Evangelio. Bueno, ahí hay un elemento como que el Evangelio le da sentido, aunque hemos leído o se ha pronunciado del Antiguo Testamento, y es el modo que inspira esa nueva presencia de la Iglesia que están presentes, por ejemplo, en la carta de los apóstoles, en los hechos de los apóstoles, ¿no? Los textos del Nuevo Testamento que son fundados en el Evangelio. Respecto
del Evangelio respecto al Nuevo Testamento es como que alcanzó el Antiguo Testamento su plenitud. Y para lo que sigue, en el Nuevo Testamento, vivido en la liturgia, el Evangelio es como la base inspiradora, ¿no? Así Cristo siempre es el centro y plenitud de toda la Escritura y también de toda celebración litúrgica. Jesucristo está siempre en el centro, siempre. Diálogo y centralidad de Jesús. Podrían ser bonitas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los dos énfasis que el Papa Francisco hace sobre la liturgia bien celebrada? Podría ser una pregunta de examen, ¿no? Claro que le vamos a decir, búsquelo en la ficha número 7 para que no estén recorriendo todos los temas. Búsquelo donde está, léalo de nuevo y aproveche, ¿no? Por lo tanto, esta distinción que hay entre primera lectura, segunda lectura, ¿eh? Siempre es importante tenerla en cuenta, pero sin equiparar todo al mismo nivel. Hay un punto más elevado de culminación y de fundamentación que es el Evangelio. Solo el ministro ordenado, y agregamos ahora, porque ya tenemos la novedad de los ministros de la palabra instituidos, pueden leer el Evangelio. Es un texto privilegiado, por decirlo así, ¿no? Lo lee el ministro ordenado o el ministro instituido, ¿no? No es el texto, a ver, en la celebración de la palabra, ¿quién va a leer el Evangelio? Cualquiera. No. Tiene que ver con el que anima o preside la celebración. Y por eso hay gestos que hablan de esa especial presencia de Cristo del Evangelio, el beso, la inclinación, ponernos de pie para escucharlos, hacernos la señal de la cruz en la frente, en el pecho y en la boca, cuando se anuncia el Evangelio. Son gestos, ¿no?, que tienen que conservarse y mantener siempre vivo su significación. Son signos que expresan que reconocemos que ahí está Cristo. Es un diálogo directo, Dios con nosotros, nosotros con Dios. ¿Qué sentido tiene el Evangelio en la celebración litúrgica? No es simplemente para tener información de cómo fueron las cosas en los tiempos de Jesús. No es una mirada al pasado, sino que escuchar ahora el Evangelio es para tomar conciencia de lo que Jesús hizo y dijo una vez, y esa palabra está viva. La palabra de Jesús que está en el Evangelio está viva y llega ahora a mi corazón. Lo que dijo entonces, para percibir que lo está diciendo también. Por eso escuchar el Evangelio en la liturgia es tan importante con el corazón abierto, porque es palabra viva. Recuerden, palabra viva y eficaz. San Agustín escribía así, que la boca de Cristo es el Evangelio. Él reina en el cielo, pero no deja de hablar siempre en la tierra. Si es verdad que en la liturgia Cristo sigue anunciando el Evangelio, se deduce que debemos darle una respuesta. Si Cristo habla, es para que los discípulos respondan. Nosotros escuchamos el Evangelio y tenemos que responder con nuestra vida. Con nuestra vida. El ejercicio de la lectura orante de la palabra es una gran ayuda. Podríamos haber dedicado un encuentro a esto de darle un espacio primero en la vida, para después en la vida personal, para después poder animarlo y compartirlo en la vida de toda la comunidad. Sigue el Papa Francisco. Para que su mensaje llegue, el mensaje del Evangelio llegue, Cristo también se sirve de la palabra del celebrante que después del Evangelio pronuncia la homilía. Entramos en un tema fundamental, al cual hicimos referencia así de modo pasajero en encuentros anteriores, pero que aquí tiene un desarrollo un poco más profundo. Vivamente recomendada por el Concilio Vaticano II como parte de la misma liturgia de la palabra.
homilía es parte de la liturgia. Es interesante el enfoque que le da el Papa Francisco. Si la liturgia de la palabra es diálogo entre el Dios que habla y el pueblo que escucha y le tiene que responder, como acabamos de responder con la vida, diálogo, y de vuelta, reciprocidad, escucha, respuesta, vida, escucha, respuesta, vida, escucha, respuesta con la vida, para que ese mensaje llegue a todos. Ahora, el celebrante pronuncia la homilía. ¿Para qué? La homilía no es un discurso de circunstancia, no es decir algo, bueno, bonito, agradable, y porque tengo ganas de contarles algo lindo, ¿no? Como el cura que estaba tan entusiasmado con un diálogo católico que iba a la celebración, y el padrecito iba con el periódico, había leído el Evangelio, pero después se dedicaba a comentar noticias de cosas que a él le interesaba, con énfasis que a él le parecía bien. No era homilía, evidentemente, ¿no? No es un discurso de circunstancia, tampoco es un momento para dar catequesis, como la que, bueno, diría el Papa, como la que ahora les estoy dando sobre la homilía, ¿no? La homilía no es para dar catequesis, ni dar contenidos, hacer explicaciones, que necesitan tener otro ámbito y otra disposición. La gente va a celebrar la palabra, y tenemos que darle palabra, la del Evangelio, no la mía, no la de otro espacio, no, la del Evangelio. Para incluso una encíclica papal, a veces tomamos la homilía para explicar el último documento del Papa. No, en la homilía no, porque la homilía siempre y solo se refiere a la palabra, fundamentalmente al Evangelio. A veces escuchamos sacerdotes que son tan creativos, tan novedosos, que dicen, no, el Evangelio ya lo sabemos, vamos a hablar sobre en la homilía, ¿no? Sobre la primera lectura. Porque la carta de San Pablo es espectacular. Y todo es carta de San Pablo. Nada de Evangelio. ¿Está mal? No, no está mal. El comentario está bien, pero no es homilía. En la celebración litúrgica está claro que debe haber, o lo que sea, tiene que haber otros espacios. Tampoco se trata de dar lecciones. La homilía no es nada de eso. La homilía es otra cosa. La homilía es otra cosa. ¿Qué es la homilía? Es un retomar ese diálogo. ¿Recuerdan que el Papa decía, Francisco, no decía, la liturgia de la palabra es como un diálogo? Dios habla, el hombre escucha y le responde con su vida. Bueno, la homilía es como retomar ese diálogo que ya está comenzado entre Dios y su pueblo, para que encuentre su cumplimiento en la vida. O sea, es una ayuda para que lo que Dios le ha dicho al pueblo encuentre buena acogida en el corazón y le ayude a elaborar su respuesta. Por eso no es un curso, no es una charla magistral que cierra perfectamente, tiene que dejarle la sensación y el deseo de decir, yo quiero vivir ese evangelio. Lo que le pasó a San Francisco, ¿no? Si recordamos un poco su vida, cuando escuchó el evangelio del anuncio, del envío de los misioneros, él no entendió. Quería dialogar con Dios, pero no entendió. Entonces, ¿qué hizo? Fue a sacerdote, diciéndole con estas o similares palabras, Padre, yo quiero dialogar con Dios, pero Él me habló y yo no entendí, explíquenme. Y el padrecito se lo explicó. Y de tal manera dialogó que inmediatamente dijo, bueno, si es así, eso es lo que yo quiero, eso es lo que pongo a vivir, eso es lo que anhela profundamente mi corazón. No espero más, ya está. Yo voy a responder a esa llamada por mi vida. ¿Se comprende, no? La homilía, la explicación homilética, ayuda a formular la respuesta que Dios espera a la palabra que nos ha dirigido. La vida de los santos es la verdadera exégesis, ¿eh? La verdadera explicación de la palabra de Dios es la exégesis. Bueno, lo que acababa de contar el San Francisco le da sentido a esta frase, ¿no?
La palabra del Señor termina su carrera haciéndose carne en nosotros. ¿Cuándo termina el proceso de la semilla puesta en la tierra? ¿Cuándo da? Y comenzará un nuevo ciclo, porque de esos frutos surgirán nuevas semillas. Pero bueno, es cíclico, ¿no? Es cíclico. Escucho, asimilo, interiorizo, profundizo, vivo, produce fruto, sigue y sigue. Evidentemente, se hace carne en nosotros esa palabra, traduciéndose en obras, como sucedió con María y con todos los santos. Acuérdense de lo mismo dice el Papa Francisco, no yo, el Papa Francisco. Hace referencia a un comentario anterior, ¿no? La palabra del Señor entra por los oídos. Este es el itinerario, ¿no? Entra por los oídos, llega al corazón, va a las manos, y las manos a las buenas obras. También la homilía sigue a la palabra del Señor y hace este recorrido para ayudarnos a que la palabra del Señor llegue a las manos pasando por el corazón. Se haga vida, se haga obra, se haga servicio pasando por el corazón. Ese es el sentido de la homilía. ¿Ah? Es haber profundizado el diálogo con Jesús y salir con una convicción de que hay que responder a Jesús, no a la elocuencia del celebrante. Dice el Papa Francisco, concluyendo ya casi esta catequesis, se ha tratado el tema de la homilía en la exhortación Evangelii Gaudium, lo recordamos muy bien, donde recordó el Papa que el contexto litúrgico exige que la predicación oriente a la asamblea y también al predicador a una comunión con Cristo que transforme la vida. O sea, es para la comunidad, pero comunico a la comunidad lo que se ha tocado y ha transformado mi vida, ¿no? Si no, puro bla bla, compañero. Lindo mensaje, pero flaco, no se te nota. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué palabra ha tocado tu corazón? El que pronuncia la homilía debe cumplir bien su ministerio. El que predica, ofreciendo un verdadero servicio a todos los que participan en la celebración, pero también quienes lo escuchan deben hacer su parte. Los que escuchan deben hacer su parte, que es dar lugar a esa palabra escuchada. ¿Y en qué consiste ese hacer su parte de los fieles que escuchan? En primer lugar, prestando la debida atención. Y eso se ayuda a crear ese clima con la munición previa, con la introducción, con los gestos, ¿no? Con el clima que rodea toda la celebración. Es decir, asumiendo la justa disposición interior. Hay que prepararse para el silencio. Hoy la tarea práctica, la tarea que se nos pide al final de este encuentro, no es algo práctico, sino justamente es verificar el camino espiritual hizo la palabra en nosotros, ¿no? A veces las celebraciones pueden parecer monótonas, aburridas. La homilía muchas veces, si es larga, si no está centrada en lo esencial, es incomprensible. Bueno, no ayuda a la mejor vivencia litúrgica. Otras veces es un cierto prejuicio que cargamos y que ya nos inhabilita para escuchar la palabra. A mí me ha pasado en algunas parroquias, ¿no? Por teléfono, en lugares donde hay muchos sacerdotes y todavía la gente cree que puede elegir, ¿no? Decía, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién va a celebrar la misa de 7 de la tarde? El padre Juanito. Uy, qué pena. El padre Juanito es aburrido. Qué lástima que no celebra el padre Exquisito. Esa persona no está preparada para la palabra, ¿no? Va a pasarla bien con un cura que le cae mejor que otro. Hay mucho prejuicio. Y por el prejuicio se van a perder el misterio, la comunión con Cristo, el diálogo con Jesús, ¿no? Tenemos que ayudar a que superen estos obstáculos, ¿eh?
bueno, quien predica, quien hace una homilía, tiene que estar consciente de que no está diciendo algo que es propio, está predicando, está dando voz a Jesús, está predicando la palabra de Jesús. Si perdemos de vista eso, hermanos, a la hora de la homilía, estamos sembrando vacío, estamos perturbando más que construyendo un diálogo, estamos ensuciando la cabeza y el corazón de la gente con muchas cosas que no son la palabra de Dios, que son nuestras palabras, ¿no? Bien, es necesario, finalmente, que preparemos bien la homilía. Que preparemos bien la homilía. Y a veces entendemos que preparar bien la homilía es buscar un buen comentario bíblico. Ahí. Ese hombre dice que el texto tal enfatiza esto, esto, esto y esto. Dejo de leer el Evangelio para leer al autor que me gusta. Esa es la debida preparación. Pues el Papa Francisco dice rotundamente no. ¿Cómo se prepara la homilía? Con la oración. Yo lo traduzco. Con lección divina. Con lección divina. También con el estudio de la palabra. Claro, después puedo ir a un manual y ver qué sentido tiene el texto, en qué contexto se escribió, cuál fue el mensaje que se quiso comunicar en ese momento, y una lectura cristológica, que los buenos materiales lo hacen, cristológica, y finalmente una mirada pastoral. Rezo, lectura orante o lección divina, estudio la palabra de Dios, y como me nutro de muchos elementos, sobre todo con este estudio, si leo buenos manuales, buenos textos, buenas exégesis, buenos comentarios sobre el texto y su desarrollo, es necesario que haga una buena síntesis. Puedo leer mucho, voy a hablar mucho. Tengo que hacer una síntesis clara y breve. No tiene que durar, dice el Papa, más de 10 minutos. Por favor, dice, por favor, no más de 10 minutos. Hay algunas frases muy significativas del Papa sobre el tema, ¿no? Acá eso es lo que siento. En conclusión, hermanas y hermanos, podemos decir que la liturgia de la palabra, a través del Evangelio, donde se inicia el diálogo, y la homilía, donde se profundiza el diálogo, Dios dialoga con su pueblo, que lo escucha con atención y veneración, y al mismo tiempo lo reconoce presente y activo. No es un Dios que está, vaya a saber dónde, y sí está. No, un Dios presente y activo. Ahora me está hablando, ahora, aquí, ahora me está hablando. Sí, por lo tanto, escuchamos la buena noticia, ella nos convertirá y transformará, y así podremos cambiarnos nosotros mismos y al mundo. ¿Es verdad? Cuando Francisco escuchó la palabra y dijo, eso es lo que yo quiero, y se la tomó en serio, él cambió. Ahora comenzó a vivir centrado en Jesús y su evangelio, a quien ya conocía y de muchas maneras seguía, pero no con esa centralidad y esa radicalidad. Cambió él, cambió Asís, cambió el mundo. Y seguiría cambiando si más hombres y más mujeres le escucháramos. Los que tenemos el título bonito, en verdad, de franciscano, lo fuéramos en verdad, mi Dios, cuánto cambio habría. Pero no puede haberlo si no hemos cambiado nosotros. ¿Por qué esto? ¿Por qué se produce esta fuerza transformadora y renovadora? ¿Por qué? Porque la buena noticia, la palabra de Dios, entra por los oídos, va al corazón y llega a las manos para hacer buenas obras. Misma síntesis que habíamos encontrado un poquito más arriba. Y finalmente, me pareció oportuno introducir este texto. Está muy abreviadísimo, justo, indispensable para que comprendamos cómo es la predicación de los laicos
en el derecho de la Iglesia Católica. Porque estamos acostumbrados, hermanas y hermanos, y los textos lo sugieren, a que los que predican son los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Punto. Ellos lo hacen por su ministerio ordenado, en sus diversas formas, en diversos momentos, con distintas características, pero la homilía en la iglesia es ministerio propio del obispo, sacerdote y diácono. Pero en el Código de Derecho Canónico del año 83 se incorporaron algunas normas en las que se refiere a la predicación de los laicos en la liturgia. Predicación de los laicos en la liturgia, porque también podía ser predicación, salvo en parques, salvo en estadio, con cual predicador es evangélico y pueda predicar, eso ya es otra cosa. No. La predicación homilética, dentro de la liturgia. Ahí, en el canon 766, se autoriza la predicación de los laicos con los siguientes términos. Es una autorización con criterio, ¿no? Los laicos pueden ser admitidos a predicar en una iglesia o oratorio si son determinadas circunstancias hay necesidad de ello, o si en casos particulares lo aconseja la utilidad según las prescripciones de la conferencia episcopal, sin perjuicio del artículo 767, que es el que sigue, y que dice que hace referencia y excluye la homilía de la predicación de los laicos. Esta aclaración es puntual, porque dice, el laico puede predicar en la celebración litúrgica, pero excluye la homilía. Esto, si bien está canónicamente mandado así, hay fórmulas, hay expresiones que son un poco más amplias y que no cierran tan duramente el hecho de la predicación de los laicos, de la homilía de los laicos en la celebración. Entre las formas de predicación destaca la homilía, que es parte de la misma litúrgica y está reservada al sacerdote o al diácono a lo largo del año litúrgico, poniéndose en ella, partiendo el texto sagrado, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Insiste el 761 sobre que es ministerio propio de los ministros ordenados. Pero la creación del ministerio de los laicos, del ministerio laical de la palabra, habilita y amplía esa facultad, la de ejercer con las licencias, al menos presuntas, o instituidos, que los laicos también tienen la facultad de predicar, tienen que ser autorizados para predicar. Bien preciso. El obispo, el sacerdote, el diácono tienen la facultad por su ministerio ordenado. El laico puede predicar en la liturgia con permiso. Instituido, es un ministerio instituido, tiene que ser creado. Y por lo tanto, si se lo crea, puede ser también revocado, ¿no? Entonces, la predicación otorga un cierto carácter oficial a la proclamación de la palabra de Dios. No es predicación cualquier explicación que puedan hacerse dentro de la celebración litúrgica. Cualquier laico tiene el derecho y el deber de hacer apostolado y de dar testimonio, pero la explicación de la doctrina cristiana del ambiente en el que uno se mueve no es solo predicación. Para que sea predicación hace falta que la palabra de Dios sea expuesta en cumplimiento de un oficio o una misión canónica. Ahí está claro, ¿no? O sea, puede predicar, pero si es por un oficio instituido, por ejemplo ahora, el ministerio laical del rectorado, el ministerio laical de la palabra, o del acolitado, y por una misión canónica, establecida por la Iglesia. El derecho canónico otorga la misión de predicar al obispo, a los sacerdotes, en esos cánones que están mencionados ahí.
Mientras que en el caso de los laicos, la facultad no se presume, sino que se concede a cada uno de acuerdo con las circunstancias concretas. Ese es el caso concreto del 766 que acabamos de mencionar. Es posible otorgar a un laico un permiso general, por ejemplo, en el caso de escasez de clero, que es el punto de inicio con el cual comenzamos nuestro curso. Bien, aquí está este tema por la importancia, es el último tema que vamos a desarrollar así como contenido. Tuvo este mayor desarrollo, creo que son elementos fundamentales para una celebración, que no solamente tiene que cumplir con normas litúrgicas bien puntualizadas, sino que tiene que también que tener esta espiritualidad, este trasfondo, esta riqueza expresiva, y ojalá las podamos tener en cuenta. Y ahora, después de leer y meditar ese tema, podamos hacer esta tarea que verán que más simple no puede ser. Bien, aquí ya no lo volvemos a decir. Ustedes saben que gran parte del producto de este curso que estamos dando es que ustedes elaboren al menos una celebración de la palabra. Quien no haga ese esfuerzo, no haga esa celebración, bueno, lamentablemente no ha cumplido con el objetivo del curso, ¿no? Que era registrarnos para preparar celebraciones de la palabra. ¿Bien? Pusimos para que haya algo común y todos tengamos una referencia, la celebración de Cristo Rey de este año, que es el 20 de noviembre, domingo, y bueno, ahí va. Espero que lo puedan hacer, que puedan celebrar bonito, preparar bonito y ponerlo ya para la próxima semana en el lugar que ustedes tienen para poner sus tareas y sus trabajos. Eso está sobredicho, ¿está? Ahora, la propuesta de este último trabajo es que hay 4 elementos que acá están presentados como modo de síntesis, para que haya una buena celebración litúrgica, como planteó el Papa. Un modo sintético de expresar toda la riqueza de lo anterior, ¿no? La primera exigencia de una buena celebración es que haya oración, coloquio con Dios, escucha y respuesta. Lo ideal es que la tenga el celebrante, todos los que celebran con él y forman parte de la celebración, y el pueblo. Es distinta que es la vivencia eucarística o de la liturgia de la palabra, cuando los que vamos a la asamblea ya tenemos el texto leído. Se puede rezar, se la puede preparar, ¿no? La mente debe ir abierta, debe darle espacio, ¿no?, a la palabra, y al ser proclamada debe estar acorde con la voz, penetrar en las palabras de la liturgia, acogerlas y estar en sintonía con ellas. Sentir lo que se dice. Qué feo, qué desagradable es cuando vemos a otros y tal vez otros lo ven en nosotros cuando leemos, pero sin poner el corazón. Leemos bien, sí, pero como sin sentir, como que decimos una cosa, pero el rostro, la voz, la apariencia externa va por otro lado, ¿no? Y la mirada, ¿no? La mirada pura, la mirada limpia, ¿no?, siempre orientada a Dios. Y quien está mirando a Dios cuando comparte su mirada en la asamblea, es una mirada que es serena, que ubica, que orienta, ¿no?, que refiere a Dios, ¿no? Las miradas, una mirada que se eleva por sobre lo circunstancial, del alboroto, las preocupaciones, las angustias, las distracciones. Mirar a Dios, abrirse dócilmente a la palabra y recogerse en la oración de la iglesia, de modo que la palabra que se dicen conduzcan a Dios, hagan del propio corazón un altar. Qué bello, ¿no? Un tema del cual hemos hablado también, una celebración que recoja la vida.
y que enriquezca la vida. Y aquí hay dos modos de ver esta situación de recoger la vida y que inunde la vida. La vida es el contexto donde se vive la liturgia, por eso las celebraciones tienen que estar contextuadas, ¿eh? Por eso que no sé, yo particularmente puedo tener una vaga referencia sobre los manuales litúrgicos. Los conozco, los valoro, los aprovecho, pero no copio. Se puede copiar, porque hemos hecho el ejercicio, cuando logramos armar equipos de liturgia en algunas comunidades, de tomar las hojitas, esas famosas hojitas, o los libritos que otros ya han elaborado en lugares muy remotos, y lo leemos así. Cuando revisamos, digo, ¿acá qué faltó? Faltó nuestra experiencia, faltó nuestra comunidad, faltamos nosotros. Está bonito. Se nota que el que lo hizo sabe. A lo mejor hizo el curso en la escuela de catequesis, sabe hacer celebraciones, sabe hacer munición. Pero eso vale para todo y posiblemente sea tan general que no valga. Está bonito, no vale. ¿Por qué? Porque hemos dejado fuera la vida. ¿Eh? Entonces, una buena liturgia recoge la vida. Por eso tiene que tener una fuerte raigable, es decir, tiene que tener raíces en el lugar, en la realidad, en la comunidad que celebra. A lo mejor la de al lado está en otro ritmo, tiene que hacer algo distinto. No. Cada comunidad tiene su propia realidad. Y también, entonces, la liturgia recoge la vida y la liturgia va a proyectar una luz nueva, un espíritu nuevo a la vida concreta de aquella comunidad, personas y comunidades. Esos son los dos dinamismos que tenemos que tener en cuenta para que nuestro trabajo de animar la liturgia de la palabra tenga esta conexión con la realidad. Y ahí hay algunas referencias más a esta implicancia, ¿no? De la liturgia que recoge la vida y la liturgia que proyecta una nueva luz por la vida. ¿En qué consiste nuestra tarea? Sabiendo que ya tenemos un esquema elaborado, desarrollado, revisado con los criterios de la vez anterior, con los nuevos elementos, seguimos revisando y purificando la celebración que hemos preparado y darle ya el formato final para ser presentada antes del próximo martes 1 de noviembre. ¿En qué sentido revisar? Bueno, estamos revisando la estructura, pero tú te puedes preguntar, cuando me puse a preparar, tuve un momento de oración, invoqué la acción del Espíritu Santo como se sugiere siempre en la lección divina, me tomé el tiempo para dejar que la palabra me diga algo a mí, me mueva a mí, me interpele a mí, y me haya dejado el deseo de que yo personalmente voy a responder a esa palabra. O sea, hagamos esta evaluación, esta revisión interna, de modo tal que el producto que tenemos, ya lo tenemos avanzado, lo podamos recrear desde una experiencia de encuentro con la palabra de Dios de manera personal. En ese sentido, revisar. En la revisión que harán, ten en cuenta los 4 criterios que nutren la preparación y animación de la celebración, para que sea un verdadero aporte a la vida de los fieles y de las comunidades. Los 4 ejes que hemos presentado al principio de esta tarea, ¿no? La oración, la mente dirigida, elevada a Dios, la mirada de Dios por sobre todo lo demás, ¿no? Y recogiendo siempre la vida. Una liturgia en la vida, para la vida. Vivir una liturgia en la vida, para la vida. Bien, hermanas y hermanos, ese es el empeño para esta última semana. El desarrollo, bueno, del trabajo, ustedes ya tienen todos los elementos, pueden ir subiéndolo cuando lo tengan. Y el examen será algunos temas, ya me tendrá que dar las pautas el padre Raúl,
tal vez nos darán un día, 2 días, es decir, el martes que viene se lo presenta, pues tal vez tengamos un día, 2 días como para trabajarlo y responder, ahí en la plataforma, y con eso, con el trabajo práctico de la celebración de la palabra. Y con ese examen damos formal finalizado nuestro curso de este año, bueno, con la esperanza de que les haga mucho bien a ustedes, a sus comunidades, y bueno, que en la medida que sigan confiando en mí, pueda yo seguir ofreciéndole mi humilde experiencia de trabajador, de pastor, no de teórico académico, sino de alguien que va experimentando y que quiere vivir cada vez mejor lo que desde hace muchos años comencé a vivir. Todavía no me profesionalizo, sigo siendo aprendiz y eso me da a mí mucha riqueza y espero que ustedes también lo vivan de esa. Gracias por la atención, los que están ahora conectados, los que van a escuchar después, que van a participar después de esta clase. La tecnología actual permite esta modalidad, no hay problemas. Estamos contentos de poder encontrarnos y de poder trabajar. Te dejo con alegría la bendición de Dios para su vida, su familia, su trabajo, sus comunidades y el deseo de vernos muy, muy pronto. Desde Satipo les dejo la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, se cierra la jornada y nos podemos ir todos a seguir trabajando, estudiando o trabajando. Yo me voy a ir a descansar, ha sido una jornada muy, muy larga por aquí. Hasta pronto, pase bien, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver quién despierta. A Malú, Buenas por noches, favor. padre. Buenas noches, Gracias, padre. padre. Buenas noches. Ketty está despierta. Muy bien, muy bien. Despierten a los dormidos. Listo, ya nos vemos pronto. Cuídese, padre. Gracias. Bendiciones igualmente. Hasta luego. Hasta pronto. Chau, chau. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pase bien. Buenas noches, padre. Gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches, padre. noches.